Todo lo que Dios ya tenía, lo envió, y es Cristo, ¿sí? Todo lo que podía Dios enviar a sus hijos, lo envió para hacernos hijos, y que es a través de Cristo. Cristo es el que nos hizo hijos y nos permite decirle Padre, ¿sí? Dice la Escritura que gracias a Cristo fuimos adoptados. Y recién cantábamos, fue a través de Jesús, y declarábamos algunas cosas, porque efectivamente fue así. A través del cuerpo de Jesús, que tan maltratado fue en esa cruz, nosotros pudimos tener acceso ilimitado al Padre. Pudimos tener acceso y podemos tener acceso a una vida ilimitada. El sacrificio fue de Jesús y resucitó como Cristo. Y Cristo habita en su iglesia. Y su iglesia, levanta la mano, somos nosotros, ¿sí? Y esa iglesia gloriosa, que Él ya la declaró gloriosa, Él ya la declaró sin mancha, Él ya la declaró sin arruga, fue autorizada por Dios a hacer su luz en la tierra. Fue autorizada por Dios para hacer su palabra en la tierra, para que lo que la iglesia decrete en la tierra ocurra, pero no que la iglesia pueda andar decretando lo que se le ocurra a la iglesia, sino que para que la iglesia hable lo que ocurre en el cielo. Y si la iglesia habla lo que ocurre en el cielo, lo que en el cielo está pasando, en la tierra va a estar pasando, porque somos los encargados de abrir la boca y que la voz del Padre se dé a conocer en la tierra. Y vos decís, ¿con qué como todo eso? Paz, esto va siendo revelado a medida que vamos teniendo conocimiento y entendimiento de Cristo. ¿Y cómo se llega a ese conocimiento y ese entendimiento? A través de la exposición constante a su palabra. Vos vas a estar haciendo y diciendo cosas que en tu vida te imaginaste que ibas a hacer y decir, y van a estar pasando cosas que nunca pensaste que iban a ocurrir. Por eso dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. ¿Por qué? Porque los pensamientos y los caminos de Dios están por encima de cualquier pensamiento y camino que vos y yo podamos tener como conocido, porque Dios habita en el lugar celestial, Él está por encima del cielo, y ahí es donde a nosotros nos estableció. Hay una canción que, bueno, hoy no la cantamos, pero habla de posicionados, y es estar posicionados, es entender dónde nos posicionó Dios. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque vienen tiempos en los cuales, y ya están esos tiempos, dice la Escritura, ya está operativo el ministerio de la iniquidad. ¿Y cuál es el ministerio de la iniquidad? El ministerio de la iniquidad no es el ministerio de las maldiciones anteriores, pasadas y de antes de que vos y yo tengamos noción. Nuestros padres cometieron, los abuelos cometieron. El ministerio de la iniquidad es el ministerio de la anarquía. Es el ministerio que busca que las personas vivan sin Dios, que vivan alejados de la ley de Dios, alejados del pacto con Dios. Busca que las personas estén influenciadas de tal manera que vivan una vida haciendo lo que mejor les parece, pero en realidad no están haciendo lo que mejor les parece, sino lo que el ministerio de la iniquidad dice que tienen que hacer. Lo decíamos hace unos días, no tenemos diseño para vivir como queremos, tenemos diseño de obediencia. Todo nuestro ser fue diseñado para obedecer a Dios para vida, a las tinieblas para muerte, pero algunos vamos a obedecer, y si obedecemos a la iniquidad vamos a hacer conforme a lo que la iniquidad demande. ¿Y qué demanda la iniquidad? Y demanda anarquía. ¿Y qué demanda esa anarquía? Oposición contra todo lo que es Dios. Todo lo que manifiesta a Dios es lo que la iniquidad promueve. Oposición a todo lo que habla de Dios, a la palabra de Dios, a la iglesia del Señor. Amados, estamos en tiempos que aún los que están escogidos, como vos y como yo, son llamados por el ministerio de la iniquidad a oponerse a todo lo que se llama Dios, incluida su iglesia. Por eso tengo que ser consciente de los tiempos que estamos viviendo. ¿Para asustarme? No, para saber que todos los pensamientos que vengan y se levanten en esto, abajo del cielo, todo pensamiento que se levante y se oponga
al propósito eterno de Dios, a la iglesia del Señor, yo lo tengo que descartar automáticamente. Y cuando hablamos de iglesia, ¿de qué hablamos? De todos los diseños de Dios. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de diseño individual, hablamos de diseño matrimonio, hablamos de diseño familia y hablamos de diseño iglesia, ¿sí? Hermanos que están trabajando codo a codo, uno al otro, para que la palabra no tenga obstáculos, para que la palabra no se detenga. Vos y yo fuimos incluidos en su iglesia, pero también opera el ministerio de la iniquidad, no dentro de la iglesia, sino que opera en los aires, para que vos y yo seamos opositores a la iglesia. Mirá, amado, amada, cualquier cosa que venga de afuera la vamos a identificar fácil. El problema es cuando las cosas vienen de adentro. Las guerras no se ganan solamente tirando bombas de afuera. Las guerras se ganan boicoteando desde adentro. Cuando desde adentro se genera un boicot, esa guerra está ganada por el enemigo. Por eso tenemos que estar atentos a los pensamientos que vienen a nuestra mente, a las acciones que vienen a nuestra mente. Y quiero decirte algo y quiero prevenirte, y esto es, decí conmigo o decirle a alguno, esto es palabra de prevención. Porque cuando vino Jesús a la tierra, Cristo encarnó en Jesús en la tierra, Él se encontró con 4 tipos de personas. Y te recomiendo que lo tengas como que son los 4 tipos de personas que te vas a encontrar vos todos los días en tu vida. Se lo explicaba a mi hija hace unos días, y gracias a que se lo expliqué antes, cuando pasó algo, ella ya sabía de dónde podía venir la historia. Por eso te quiero adelantar, que nos encontramos siempre con 4 tipos de personas. Primero, los que te van a odiar. Los que te van a odiar. El segundo tipo de personas que te vas a encontrar son los que te van a subestimar y se van a burlar de vos. Esto es regla de vida. Te vas a encontrar con el segundo tipo de personas, los que te van a subestimar y se van a burlar de vos. El tercer tipo de persona con el que te vas a encontrar son los que te van a ignorar. No le va a importar nada de quién seas vos, de lo que digas vos y lo que vos hables. Y después va a haber un cuarto tipo de personas. Son los que van a aceptar lo que de Dios está en vos. Hay 4 tipos de personas. Y yo tengo que estar preparado para enfrentar a los 4. Si yo sé que hay 3 que no van a pasarme, como dicen los chicos en griego, ni cabida. Amados, si yo sé que hay 3 tipos de personas, yo voy a apuntar al que tengo que apuntar. Por eso Jesús pudo comer con Judas durante 3 años. Por eso el espíritu que operaba en Judas a Jesús no lo perturbó ni detuvo la obra que él tenía que hacer. Nadie pudo detener los negocios del Padre. Nadie puede detener los negocios del Padre cuando hay hijos determinados a que ese negocio siga adelante. No hijos determinados a trabajar en su propio negocio. Porque la iglesia no es para hacer negocios personales. La iglesia del Señor, el evangelio no es para hacer asuntos personales. El evangelio no es para ver cómo lo vivo yo y que los demás se arreglen. El evangelio es conforme a una medida de Cristo que se tiene que manifestar en cada generación. La buena noticia de salvación es una medida de Cristo que en cada generación se tiene que manifestar. Y eso, amados, eso es el objetivo de vida que todos y cada uno de nosotros vinimos a realizar a esta tierra, dar a conocer una medida como iglesia. Pero tengo que trabajar en función de que el ministerio de la iniquidad no termine gobernando mis pensamientos para que yo quiera hacer la obra de Dios de la manera que yo quiero hacer la obra de Dios. Nunca una persona que se metió con el propósito eterno salió bien parada. ¿Saben por qué Jesús aguantó a Judas 3 años? Porque le dio durante 3 años la oportunidad de saber qué hacer cuando lo traicione al Señor. Durante 3 años le extendió la posibilidad de que él sepa qué hacer, porque que lo iba a traicionar al Señor ya estaba profetizado. Ahí eso iba a pasar. Que lo iban a dejar solo también estaba profetizado. Eso iba a pasar. El tema es que los otros 11 se tomaron el trabajo
de ver qué iba a pasar después de dejarlo solo. Y cuando pasó, ellos reaccionaron y volvieron en sí. Judas no volvió en sí. Judas se acongojó. Él atentó contra el propósito eterno y terminó donde terminó. Quiero decirte algo. La palabra soltada en contra del propósito eterno de Dios es violenta. La palabra soltada en contra del propósito eterno de Dios es violenta. Todo lo que se suelta debajo del cielo es violento, es hostil. Por eso quizás vivís en un clima hostil a veces. Todos tienen la palabra hostil incorporada, ¿sí? Algo que se levanta en contra y que vos no sabés cómo manejarlo. Es hostilidad. La palabra que se ha levantado en contra del propósito eterno manifiesta hostilidad. Judas fue hostil contra el propósito eterno de Dios. Por eso demanda violencia el contragolpe. Por eso la palabra de Dios no es una palabra que se lleva adentro de un libro de tapa negra, marrón o verde. Amados, la palabra de Dios fue puesta en nuestros corazones y es una palabra violenta. La palabra de Dios es violenta porque tiene que atravesar todo lo que hay debajo del cielo y tiene que manifestar al único Dios verdadero. Eso te lleva toda la vida. Eso te absorbe la vida. Y cuando digo que te absorbe la vida, no te estoy diciendo que te vas a morir por causa de la predicación de la palabra. Estoy diciendo que se lleva tu tiempo y el mío, que se lleva nuestros recursos físicos y emocionales, que se lleva todos mis pensamientos, todo mi ser, como cantábamos hace un rato, tiene que estar enfocado en contra de la hostilidad que está recibiendo la palabra de Dios. Amado, cuando a vos y a mí nos vienen pensamientos de criticar a un hermano, de ponerme en contra de la iglesia, de ponerme en contra de la congregación, de ponerme en contra de mi esposo, de mi esposa, de ponerme en contra de mi hijo, de mi hija, de ponerme en contra de todo lo que es diseño de Dios, es porque el ministerio de la iniquidad está operando en contra de la palabra de una manera hostil. Pero la palabra de Dios que fue incorporada en nosotros, en nuestro espíritu, nunca, jamás perdió una batalla. Nunca perdió. Por eso debe ser expresada con violencia. ¿Y sabés qué es la cuestión más violenta que atravesamos? Decirle no a lo que pienso, no a lo que creo y no a lo que me parece, y que sea lo que Dios ha hablado, y que en este mundo se conozca la palabra de Dios por medio de una iglesia viva, eficaz y que se da cuenta de la hostilidad que vive y va con violencia para establecer el reino de Dios en esta tierra. Todo traslado es violento. Todo traslado es violento. Si vos crees que esto se trata de, oh Señor, hazlo. Bueno, ya está, Dios lo va a hacer. ¿No? Si vos crees que esto es así, yo quiero decirte que estás equivocado y recontra equivocado. O sea, la palabra de Dios, vos pensá esto. Si vos tenés un enemigo, y sabés que si tu enemigo se levanta de un golpe, a ver, los varones, ¿alguna vez se pelearon con un grandote? No, dicen, están todos. Si vos sabés que hay un grandote adelante tuyo, y ese grandote, si se llega a levantar del primer golpe que le diste, si vos sabés que si el grandote se levanta, vos estás en problema. Te lo digo a vos y a los que están en internet. ¿Vos procurarías que el grandote se levante y le dirías, oh grandote, qué linda piña, te pegué grandote? Bueno, ahora te voy a esperar que te levantes. ¿Vos esperarías que el grandote se levante? Por ahí me dijeron, salgo corriendo. ¿Harías todo lo posible para que no se levante nunca? Cuando la gente dice, yo escucho, no, porque todo se levantó contra mí. Claro, porque te relajaste. No me puedo relajar. El primer impacto contra las tinieblas fue tu salvación y la mía. Fue el impacto contra las tinieblas. Cuando vos pisaste
por primera vez la vida de Dios, que Dios en su gracia, en su misericordia, te alumbró y te permitió acceder al llamado celestial y me permitió llegar de una manera, no importa cómo, pero me permitió abrir los ojos y yo aparecí en escena, ¿sí? Ya estaba determinado, pero aparecí en un momento de la historia como para ser parte de la iglesia. Ahí empezó una construcción en mí, pero que tengo que entender que era parte de un propósito eterno. Y tengo que entender que si Dios me puso en este tiempo es porque tengo la fuerza suficiente para derribar cualquier gigante que se me ponga delante. Dios contaba con la persona que levantó en este tiempo para que todo lo que se oponga a su iglesia, esa persona y ese grupo de personas, esa generación, sea usada contra las acechanzas del ministerio de la iniquidad en esta generación. Ahora, ese fue el primer impacto. Vos, mira, ¿sabes cuál fue el primero? ¿Sabés cuál fue? Que naciste. Millones de espermatozoides tratando de llegar a un óvulo. Y vos fuiste engendrado y yo. El segundo impacto fue que puedas nacer. Primero fue el engendrado, el segundo fue que puedas nacer. Y las mujeres saben que nacer es muy lindo para todo lo que están alrededor. ¡Ay, qué lindo! Pero, ¿sí? Ahora, el tercer impacto fue cuando sobreviviste a todo lo que sobreviviste. Y no estoy hablando de Víctor Heredia. Sobreviviendo. Sobreviviste porque Dios... ¿Sabe por qué sobreviviste a la vida? Y yo sobreviví a la vida porque Dios determinó que sobreviva a la vida. Porque la vida es hostil. Es un ambiente hostil. Y sobreviviste a las cosas que te pasaron, y sobreviviste a las cosas que te ocurrieron, y sobreviviste a lo que te agredieron, y sobreviviste. Para que un día el Padre te alumbre y me alumbre, para que ya no sea un sobreviviente, sino que sea parte de su propósito eterno y avance contra todo lo que es oposición a ese propósito eterno. Él puso a Cristo en nosotros porque con Cristo en nosotros tenemos la fuerza suficiente para avanzar contra este mundo hostil. Pero no ya como sobrevivientes de una vida, sino para avanzar. Porque Jesús, cuando fue a la cruz, no fue un sobreviviente, fue un dador de vida. Y vos y yo no somos sobrevivientes, somos dadores de vida. Somos la expresión de la vida de Dios en la tierra. Y la vida de Dios en la tierra no es una vida de supervivencia, es una vida de avance constante. El reino de los cielos no se puede detener. La única manera de detener el reino de los cielos es que los hijos decidan detenerlo. El reino va a avanzar en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu corazón. Esa enfermedad no te va a matar. Porque tenés mucho camino por recorrer. Y no lo digo yo, lo dice el Señor que te escogió. Ahora a Dios se le ocurrió revelar a su Hijo en nosotros. Dice el apóstol Pablo, pero Dios, que me apartó del vientre de mi madre, un día decidió revelar a su Hijo en mí. Me puso una bomba nuclear para que explote en todo lugar. En realidad ya explotó y explotó en la cruz, pero para que yo la haga expansiva. Para que la haga expansiva en todo lugar donde yo me mueva, en todo lugar donde yo me maneje. Esa bomba nuclear es expansiva. Lo único que la puede detener son mis propios pensamientos influenciados por el ministerio de la iniquidad. No hay manera de que me hagan abandonar la carrera, salvo que yo decida abandonarla. ¿Sabes por qué Adán abandonó? Porque fue influenciado. Las tinieblas no tienen más poder que el de la influencia. ¿Y sabés cómo fue influenciado Adán? De la misma manera que vos y yo. Intentan influenciarnos.
no necesitas a Dios. Vos podés ser Dios. Y vos me vas a decir, no, nunca. Yo, con lo humilde que soy. Listo, ahí tenés. Así empiezo. El que se declara humilde, ya dijo todo. Amados, la influencia viene para que yo me declare Dios de mi vida. Para que yo me declare el Señor de mis pensamientos, el Señor de mi manera de vivir, el Señor de mi manera de pensar. Esta palabra es violenta. ¿Por qué? Porque derriba esos argumentos y pensamientos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Declará conmigo si querés, Él es el humilde. Y decí esto si querés, porque escuchá bien lo que vas a decir. Él es el Señor. Cuando yo no entiendo que Él es el Señor, yo me sublevo contra todo lo que se llama Dios. Cuando creo que la iglesia del Señor es parte de un lugar a donde voy, yo empiezo a subestimar todo lo que se llama Dios en la tierra. La iglesia no es un lugar a donde voy. Estoy siendo transformado en iglesia. Estoy siendo transformado en esa sustancia misma que es la sustancia de Cristo. Dios está transformando mi vida para que yo exprese Cristo. Entonces estoy siendo transformado en toda su sustancia. Dar fruto de Cristo es dar fruto de la sustancia de Dios. Pero se levanta oposición. Y yo no puedo ser tan... ¿Cuánto tienen en su WhatsApp el que dice que no es un pecador? ¿Vieron el emoticón ese que tiene los anteojitos y los dientes así? ¿Lo vieron? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo tienen todo? Lástima. Fíjate si encontrás uno, lo quitas por ahí, por si alguno no lo tiene. Cuando lo tengas, mostralo, ¿sí? No importa si estoy hablando yo. Por si alguno no lo vio. Bueno, ese emoticón es que... ¿qué pasa? Yo no puedo vivir en la vida del Señor así. Yo tengo que saber a qué me estoy enfrentando. Y tengo que saber como alguien que pertenece a un ejército, yo me tengo que ser entendido, no solo en lo que está afuera, sino en lo que está dentro. Algo de lo que vamos a hablar el domingo. Yo tengo que saber cuál es la función que tengo. Yo tengo que saber cuáles son las funciones de las gracias ministeriales. Yo tengo que saber cuál es mi función como hijo de Dios. Pero yo tengo que saber cuál es la profesión a la que fui llamado. Porque eso me va a dar una pauta, no solo de lo que porto, sino también de a qué me enfrento. Amados, tengo que saber lo que porto y a lo que me enfrento. Y yo creo que la iglesia, si ha perdido efectividad, la efectividad que debería tener, porque si ustedes ven la hostilidad a la que se enfrentó la primera iglesia, la segunda iglesia, estoy hablando primer siglo, segundo siglo, era una hostilidad muy grande, pero era manifiesta, con esconderse alcanzaba, con que no te atrapen alcanzaba, ¿sí? O, a ver, ¿cuáles eran las oraciones más potentes? Señor, sacalo a Pedro de la cárcel. Señor, que no lo maten a Pablo todavía. Esas eran las oraciones más potentes. Pero hoy día no alcanza con esconderse. Porque ¿cómo te escondes de los 70.000 pensamientos por día que van a tu cabeza? Yo no sé si vos estás al tanto, pero 70.000 pensamientos por día llegan a nuestra cabeza, a nuestra mente. Y el 90%, entre el 80 y 90% de los miedos que nos acontecen son mentiras. Nunca va a pasar ese miedo. Pero es tan fuerte, es tan poderoso, que terminamos creyendo que algo así ocurrirá en nuestra vida. ¿Por qué? Y acá viene una clave. Yo no puedo enfrentar con lo humano lo espiritual. ¿Por qué pelearse con el hombre invisible, amado? Pelear carne contra espíritu siempre pierde la carne. No se puede ganarle a las tinieblas desde la posición de yo me voy a esforzar, yo voy a hacer, yo. No se puede. Siempre pierde. Y yo quiero decirles algo. Hay palabras que han sido soltadas hostilmente debajo del cielo, o sea,
que nos deberían afectar, pero no nos van a afectar porque nosotros estamos por arriba del cielo y estamos declarando palabras para que esas palabras no se den a conocer en los hijos de Dios, y si aparecen, que sean desarticuladas automáticamente. Pero hay palabras que han sido soltadas para afectar a los matrimonios, afectar la familia, afectar la congregabilidad entre los santos, la comunión entre los santos. Amados, no seas tan emoticón, no seamos... ¿Sí? Tenemos que saber lo que está pasando, y esta palabra tiene que fluir y se la tienen que entregar a todas las personas que ustedes conozcan que puedan entender esta palabra. ¿Sí? Tenés que saber que cada palabra soltada en los aires está trabajando en contra de tu matrimonio. Cada palabra soltada en los aires está trabajando en contra de tu vínculo con tus hijos. Y nosotros. Está trabajando en contra de la iglesia del Señor, está trabajando en contra de la parentela. No te enojes con la gente. No sé si ustedes se acuerdan, los que no estuvieron pueden no acordarse porque no estuvieron, o sea que no solo no se acuerdan, sino que no lo saben. Pero amados, quiero que ustedes sepan que nosotros anunciamos antes de que termine el año: sacale la cara de persona a las situaciones que se vienen. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Sacale la cara de persona. ¿Y por qué sacarle la cara de persona? Porque no es la persona, es la influencia. Ahora, yo como persona, que lo soy, aunque no lo crean algunos, yo como persona tengo que saber que tengo que definir de qué lado voy a estar, si de los que atentan contra el propósito eterno o de los que hacen avanzar el propósito eterno. Y yo lo tengo que definir. Cuando vino Jesús a la tierra, con la hostilidad de la palabra que portaba, porque portaba al Cristo, al Mesías, portaba la palabra de Dios. Nosotros decimos la palabra de Dios, la palabra de Dios. Claro, como toda la vida nos metieron en la cabeza que esto es la palabra de Dios, para nosotros la palabra de Dios es un libro. La palabra de Dios es una fuerza operativa y destructiva. Tiene más potencia y poder que una bala de cañón. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dijimos, es una bomba nuclear. Y yo no sé cómo hizo Dios. Y la única manera que tenía de hacerlo es uniendo a Cristo con nosotros, porque no había otra manera de que podamos contener la palabra de Dios. Somos un contenedor de esa palabra, pero el contenedor de a uno no alcanza y no aguanta. Entonces Dios convocó a todos sus hijos a que sean parte de ser una parte fundamental como contenedores de la palabra. Decirle a alguno: sos parte de los contenedores de la palabra. ¿Alguno fue al puerto alguna vez? ¿Vio algún embarque? ¿Sí? ¿Viste los contenedores? Bueno, hacé de cuenta que todos esos contenedores, en cada uno hay una porción, un fragmento de rompecabezas de algo. Y tengo de algo gigante. Y tengo fundamento bíblico. La multiforme sabiduría de Dios será expresada por medio de su iglesia. Amados, la multiforme sabiduría de Dios es porque no alcanza en una persona. Bueno, entendé lo que portaba Jesús. Todo eso en uno. Por eso todo eso es en la iglesia, no es en alguien aislado. Porque si yo me aíslo de la iglesia, todo eso termina siendo algo que me termine matando. Pero no matando en el sentido que me voy a morir y que voy a perder todo y que esas pavadas evangélicas. No, amado, te termina separando de tu razón de existencia. Tengo que entender que soy parte de un gran cúmulo de contenedores que guardan la palabra de Dios. ¿Has visto explosiones nucleares? ¿Sí? Gracias a Dios creo que no tuvimos ninguna. Bueno, algunos a veces nos levantamos a la mañana y parecemos que salimos de ahí, ¿viste? De Chernobyl. Pero no estoy hablando de eso. Las explosiones nucleares
que son tremendamente poderosas, ¿sí? Hay países han sido devastados por causa de explosiones nucleares, no alcanzan a una uña de lo que es la potencia de la palabra de Dios. A Dios se le ocurrió poner eso en vasos de barro. Pero no es que somos vasos de barro por frágiles. Somos vasos de barro porque por moldeables, no por frágil. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dice al vaso de barro? ¿Acaso tú le vas a decir al alfarero cómo moldearte? ¿Vos me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? Ahí es cuando el vaso de barro empieza a resistirse, a ser un canal de expresión. ¿Por qué te va moldeando Dios? Porque Él sabe la potencia que tiene su palabra y cómo me puede afectar esa potencia si no estoy donde tengo que estar cuando tengo que estar. Dios sabe cómo me puede afectar esa potencia, la potencia de su palabra, si no estoy moldeado de la manera que tengo que estar moldeado, en el lugar que tengo que estar y de la manera que tengo que estar. Dios sabe por dónde se puede ir la radiación y me puede afectar grandemente. Vino Jesús con toda esa carga en su interior. Y por eso dice que cuando Él empezó a predicar, lo miraba y decía, wow, este tiene autoridad. Este no es lo mismo que esto que hablan. Hablan de la palabra. Este no es, no, vos estás distinto. Hay algo distinto en vos. Y vino Jesús con toda esa carga y se encontró con los 4 tipos de personas. ¿Sabes dónde enfocó? En los que lo aceptaban. Esos, según la parábola del sembrador, son los que producen al 30, 60 y 100 por 1. La potencia de expansión de su palabra. Con esos Dios se sienta a hacer negocios. Con esos Dios se sienta a hablarles de cómo gobernar mejor la familia, cómo gobernar la casa, cómo cogobernar con Él todos los asuntos que a Él le interesan. ¿Hay alguien acá que quiera ser parte de eso? O que ya entienda que es parte. Ya sos parte. Pero la hostilidad, porque esto está buenísimo, qué tremendo ahora. Mañana no te gustó como te contestó tu hijo o tu hija. Y te olvidaste de la palabra, de Dios, de Caifás y de Gamaliel. Amados, cuando Jesús estuvo en la tierra, enfocó a los que aceptaban. A los otros los descartó, no, les dio la posibilidad de oírlo. Les permitía que escuchen. Y les decía, oíste que fue dicho, pero yo digo. Pero a los 12, a los 11, vengan, yo les voy a explicar a ustedes las cosas del reino. Porque las cosas del reino son para los hijos que quieren hacer avanzar el reino. Por eso hubo que esperar que se vaya Judas para que la cruz sea vista. Judas no podía ver la cruz. No estaba autorizado. Por eso yo tengo que ver claramente, y hoy tiene que ser una tarde-noche de despertarnos en este entendimiento, de si no estoy siendo como Caifás y sus muchachos, los fariseos, los religiosos de la época, incluido Judas que fue sobornado, alguien que trabaje en contra del propósito eterno de Dios o alguien que se sume para que el propósito avance, como dice la Escritura, contra viento y marea. Yo tengo que escanearme, ver, porque si hay cosas que no funcionan, es normal que no funcionen. El tema es por qué no están funcionando. Puede ser normal que un micrófono no funcione. Bueno, se rompió, vamos a arreglarlo, veamos. Ahora, el tema es que yo pretenda que el micrófono funcione con la consola apagada.
hay que ver por qué no están funcionando las cosas. Si las cosas no están funcionando porque todavía hay cosas que no me di cuenta, no las vi, todavía estoy tratando de trabajar, estoy en construcción y bueno, y tengo la humildad necesaria para que cuando me digan, fíjate acá, yo accionar conforme a lo que Dios me va mostrando, bueno, buenísimo, ya funcionará mejor, vamos a llevar el micrófono a arreglar. Ahora, si yo sé que no funciona, porque la consola está apagada, pero yo le grito, le oro, le declaro, le decreto, ayuno para que el micrófono ande igual, no va a andar, porque lo que tengo que hacer es apretar una tecla. Entonces yo tengo que definir mi vida, amados. Ayer escuchaba una estadística y después de escuchar esa estadística, yo pensé seriamente en la palabra de hoy. El 30% de las personas que se congregan entienden iglesia. El otro 70% habita en la vanidad de su mente, aunque está dentro de las congregaciones. Estamos hablando de que cada 100 personas, 30 están trabajando a favor del propósito eterno de Dios. Y 70 están trabajando en contra del propósito eterno de Dios. Porque si no estoy a favor, estoy en contra. No puedo ser neutral. El diablo no juega a ser diablo. Las tinieblas no juegan a ser tinieblas. Las tinieblas están comiendo todo lo que ese 70% está dejando que las tinieblas se coman. Y con el otro 30% se está trabajando para que las tinieblas no avancen. Decime si no es una lucha desigual innecesariamente. Porque ese 30% no solo vela por la palabra de Dios, sino por el otro 70%. Por eso cuando alguien se levanta en contra de la iglesia, tiene que saber, no estoy hablando de abundante gracia, estoy hablando de la iglesia, y esto es, y yo esta estadística la escuché de afuera, ¿sí? O sea, en congregaciones afuera de Argentina. O sea que eso está pasando. Eso está pasando. Y tenemos que ser entendidos en lo que está pasando. Tenemos que ver con claridad. Porque cuando hablamos de iglesia, no podemos circunscribirlo a estas 4 paredes. Cuando hablamos de iglesia, tenemos que ver el panorama completo. Se están devorando a nuestros hijos y nosotros seguimos pensando, a ver cómo me puede ir mejor a mí. Y si vos y yo somos sinceros, tenemos que decir la verdad. Somos una generación muy egoísta. Una generación muy centrada en lo que yo creo que tengo que hacer y como yo creo que hay que hacer las cosas. Una generación que no cede, es muy rígida a la hora de decir no, Señor, acá lo más importante es que vos avances. Porque si vos avanzás, avanza mi familia. Si vos avanzás, avanza mi esposo, mi esposa. Si vos avanzás, avanzamos todos y hacemos retroceder a las tinieblas. Acá no se trata de gritarle al diablo. Acá no se trata de andar como el digo. No, amado, necesitamos saber, entender que se nos puso para hacer luz. Y te hago una pregunta, ¿dónde hay luz que no hay? Oscuridad. Si vos se te puso para hacer luz, si la luz no alumbra, se transforma en oscuridad. Mi pregunta sería, ¿tanto me cuesta dejar el egoísmo de lado? Yo tengo una respuesta para eso. A quien le cuesta dejar el egoísmo de lado, y lo digo mirando a la cámara para que no piensen que es para los de acá nada más. Es para mí también. Si acá, ojalá, un espejo tenemos que poner acá. ¿Sabés por qué cuesta dejar tanto el egoísmo de lado? Por una sencilla razón. Falta conocimiento de Cristo. Porque cuando lo ves a Él, manifestándose todo hacia su iglesia, cuando lo ves a Él, no desde una Biblia, sino que lo ves a Él en todo su esplendor, dándose, brindándose, exponiéndose, transparente, dándose a conocer. ¿Sabes cómo ama a Dios? Dándose a conocer. Dios amó el mundo y por eso se dio a conocer. Pero no el mundo que se hizo después, el mundo que Él creó y se dio a conocer.
tanto Dios, si yo puedo ver tanto Dios, si yo puedo ver a Dios de la manera que Él se está dando a conocer, yo me olvido de los caprichos. Porque veo que esa es mi naturaleza. Amado, yo veo a las personas muchas veces reteniendo, con tanto amor al dinero, con tanto amor a su propia concupiscencia, con tanto amor a su propia manera de ser. ¿Qué te crees, que el que te está hablando no tiene debilidades? ¿Que el que te está hablando no tiene circunstancias adversas todos los días? Y yo no voy a hacer autotestimonial esta predicación. Pero el Señor, si ha permitido que veamos algo, y esa es la única razón por la cual seguimos adelante. Porque vimos a Él y vimos su palabra, cómo puede gobernar para que las mentes sean libres. Si vos podés ver la palabra de Dios, cómo puede operar para que tu familia sea libre, que nuestros hijos no vivan en la ignorancia que hemos vivido nosotros, ajenos a la vida de Dios, en ignorancia para tomar decisiones, ignorancia para no saber para qué lado salir, para qué lado encarar, ignorancia para con la vida. Todo lo que te pasó y me pasó en la vida tiene con un solo fin, tuvo un solo fin, que la ignorancia nos gane la batalla. Pero decí conmigo, pero en el Señor vencí. Si venciste en el Señor, ¿por qué nos vamos a volver atrás a los viejos argumentos y a las cosas que nos tuvieron esclavos durante tanto tiempo? ¿Por qué permitiste que Dios una vez llegue a tu vida? Quizás fue por un problema y está muy bien. Y ahí podemos discutir, Dios usó el problema, Dios lo permitió, no importa. Lo importante es que llegué. ¿Por qué todas las cosas me van como me van? Bueno, fíjate si lo que hay que hacer es apretar una tecla, pero vamos a seguir juntos para que esto se manifieste de una vez por todas. Seamos lo que Dios dijo que somos, libres y libertadores. Llevemos entendimiento de Cristo, y para eso el Señor hoy te está hablando, me está hablando y nos está convocando a dejar ese lugar de egoísmo y de tanta manera de pensar personal para que se manifieste de una vez por todas la obra de la cruz en todos y cada uno de nosotros, en nuestra familia, en los que vienen y en la familia de los que van a venir. Necesitamos entender. Por eso el Señor nos llama a tener un entendimiento mayor de Cristo. Por eso esto, congregarnos, por eso estar presentes, estar unos con otros. ¿Sabes lo que está produciendo esta palabra? ¿Sabes lo que está produciendo esta palabra? Tu hambre. Esta palabra está generando, o mejor dicho, tu hambre está generando esta palabra. La congregabilidad produce eso. 2 o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Qué significa eso? ¿Vamos a orar y vamos a que Dios haga lo que queremos? No, Él empieza a dar a conocer con más claridad y exactitud su palabra. ¿Sabes por qué? Porque aunque yo no me dé cuenta y nosotros no sepamos cómo funciona, tu hambre de que se dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios hace que uno hable, pero todos están expresando esa multiforme sabiduría. No me preguntes cómo se hace, tampoco me importa, sé qué pasa, sé que se produce, sé que se reproduce la vida de Dios cuando los santos están en el uno. En el entendimiento de una palabra. A nosotros no nos convocó un flyer, una placa, no nos convocó saber que los miércoles nos juntamos a las 7 de la tarde, no te convocó un hermano, te convocó la mismísima palabra de Dios. No estás acá porque te trajeron empujones, aunque capaz que sí, pero ese es otro tema. Dios usó los empujones para que escuches su palabra, para que sepas la razón de tu existencia, que no es para que pases por el mundo y para que tu familia pase por el mundo como si fuera un suspiro. Fuiste puesto en esta tierra para dar a conocer la bomba nuclear que es Cristo. Cristo se impartió en nosotros. Es su palabra, es su vida, es su entendimiento, es su fortaleza, es su poder. No te niegues, no me niegues, Fernando, no te niegues a que Cristo sea una realidad. A que Cristo sea una realidad. Y todo lo que me pasa, yo te voy a decir algo que aprendí. Alguien va a estar orando por lo que te pasa.
Él dice, depositen toda su ansiedad sobre mí, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amados, alguien va a estar orando mientras vos seguís expandiendo la vida de Dios. Alguien va a estar orando por lo que te pasa. Y mis necesidades, déjalas a un lado. Declará que la vida de Dios se dará a conocer. Señor, yo quiero dar a conocer tu vida. Concédenos que con denuedo prediquemos tu palabra. Pedro parecía un masoquista, amado. Si vos agarrás el libro de los Hechos, lo metieron preso. Dios lo saca con 20 ángeles. Sale Pedro, qué sé yo, y al rato arranca a predicar y dice, nosotros no los vamos a obedecer a los hombres. Vamos a predicar y si voy preso de nuevo. ¿Y qué? Porque sabía que estaba generando un fundamento, dice la palabra, dice la Escritura, que la iglesia está cimentada en Cristo, pero en el fundamento de apóstoles y profetas. Ellos declararon las cosas que ya se habían sucedido en una cruz, las cosas que habían pasado, todo lo consumado lo declararon y empezaron a generar un fundamento. Y sobre ese fundamento se fue levantando la iglesia del Señor. ¿Cuál es el fundamento? Cristo, pero alguien tuvo que abrir la boca. Y si me cuesta la vida, que así sea. Pero la vida mía no va a pasar en vano por esta tierra. Y así tengo que vivirlo. Mi vida no tiene por qué pasar en vano. Soy parte de una construcción eterna. Y esa construcción está dando a conocer al Hijo de Dios. Pero no es gratis. No es gratis. Genera oposición. Esto lo hablamos una vez. Dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Sabes qué significa eso? Vení, Guido, que quiero hacer una representación gráfica contigo. Rápido, dale, que no tenemos una hora nada más. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Guido es el Hades, ¿sí? Bueno. Vicky dice que sí, ella lo afirma. Así que, arreglate con ella cualquier cosa. Guido quiere avanzar y yo soy la oposición para que Guido no avance. ¿Sabés lo que empieza a hacer Guido? Bueno, vamos a cambiar, yo voy a hacer el Hades. Ponete así. ¿Sabés lo que empieza a hacer? Toca. Todo eso empieza a hacer el Hades. Lo que pasa es que no lo ves. ¿Sabés qué te pasa? Te están mojando la oreja. Te pegan cachetazos a mano abierta. ¿Viste eso que haces? Cachetazos en la nuca, patadas en las rodillas. Bueno, ahora al revés, patadas en los tobillos. ¿Por qué se ríe? Todo eso es lo que empieza a pasar. Si está pasando una persona por ahí, no debe estar entendiendo nada. Amado, esto para decirle como en las películas a los niños, no hagan esto en sus casas, ¿sí? Eso es lo que está pasando, golpes, piñas, patadas, escupitajos, ¿sabes? Gracias, Gui. ¿Sabes qué pasa? Que no lo ves. Entonces, si a vos viene alguien y estás caminando tranquilo, oh, la palabra del Señor, qué palabra, y te vas hablando, bueno, qué palabra, estoy encendido, oh. Así somos los evangélicos, ¿viste? Te sale por la nariz el Señor. Y vas a ir y de repente, ¿pero a quién tenés adelante? A tu esposo. Ah, fuiste vos el que me pegó el cachetazo en la nuca. Seguís caminando, te mojan la oreja. ¿A quién tenés adelante? A tu esposa. Ah, fuiste vos. Te empujan. ¿A quién tenés? A tus hijos. Ah, fuiste vos. Y ahí es donde se empieza a manifestar. Por eso, amados, de hoy, no sé si te va a llevar todo. Te va a llevar lo de Guido y lo que voy a hacer ahora. Amada iglesia, no seamos... Dios nos dio la capacidad de discernir. Y yo estoy hablando de la familia porque es lo que donde te vas ahora. Pero ¿dónde empieza? ¿Dónde sigue también? Patadas en los tobillos. Ah, el pastor. El pastor. Fue el pastor. Golpe en la nuca. La pastora.
Ah, el líder. ¿Qué líder? Los líderes no están capacitados para ser líderes. Yo sé que ninguno lo dijo acá, ni lo volverá a decir. Vos tenés que saber que cuando estás hablando de un líder, estás hablando, por más que el líder no se gane el puesto en la cancha, ya ocurrirá, pero yo no soy quien para levantarme, porque si yo me levanto contra el líder, me estoy levantando contra Dios, directamente. Automáticamente, cuando yo hablo algo del liderazgo, me estoy levantando, ni contra el pastor, contra Dios. Y yo lo tengo que saber. ¿Te guste o no? Hay que saberlo. Dice la Escritura, el que conspire contra ti, lo hará sin mí. Lo dice Dios, no lo digo yo. Tanto que nos gusta leer la Biblia para los versículos lindos. ¿Qué está diciendo ahí? Si alguien conspira, no estoy con él. Y si no está Dios, ¿quién está? ¿Con quién estoy haciendo pacto si no estoy haciendo pacto con Dios? Porque si yo me muevo, ¿cuál es la manera más fácil de moverse del pacto con Dios, del nuevo pacto? Hacer pacto con las tinieblas. ¿Cuándo la iglesia hace pacto con las tinieblas? Como decía mi compañero de Open Sport, que no voy a dar el nombre porque capaz que aparece por ahí. Esta es la que te pierde, decía. Ahí estoy haciendo pacto con las tinieblas. Cuando empiezo a hablar en contra de algo de alguien que tiene que ver con la institución Dios, o sea, con la iglesia. Pero con todo lo que hace, ese es un problema de Dios con él. Ese es un problema de Dios con la persona. Es preferible irme cantando bajito a declarar cosas en contra del liderazgo. No vaya a hacer cosas que el líder se arrepienta de lo que quizás esté haciendo mal y vos no te hayas enterado y te encuentres peleando con Dios y yo. Y haya hablado tanto que haya dejado a mi familia corrida de la iglesia, contaminado a mis hijos, contaminado a todo lo que tengo alrededor. Porque una vez que contaminé, amado, no es fácil salir de ahí, porque lo que hice fue un pacto con los demonios. Y cuando hago pacto con los demonios, tienen derecho legal a operar en contra de mi familia, a operar en contra de mi vida, a meterme en tinieblas. ¿Y cómo hago? Yo sé que ninguno lo está diciendo, yo para que le cuenten a alguno. Andá y decile a todas las personas con las que difamaste al líder que estabas equivocado. Eso es morir al orgullo. Eso es morir al orgullo. Y de esa manera, el que se humilla será exaltado. Vas a volver a brillar. Cuando algo se apaga, lo primero que tengo que revisar es dónde estuvo mi lengua y dónde estuvieron mis oídos. Cuando algo se apaga es lo primero que tengo que revisar. ¿Sabés por qué los fariseos, la principal cosa, más allá de que porque vino Jesús y les arruinó el negocio, no entraron al reino y se terminaron quedando en una religión? ¿Sabés por qué nunca pudieron entrar? Por chusma. ¿Sabés por qué no entró Israel a la tierra? Por chusma. ¿Sabés cómo terminó la hermana de Moisés? Pobre Fabi, no tiene nada que ver acá. ¿Sabés cómo terminó la hermana de Moisés? ¿Por chusma? Leprosa. ¿Estaba equivocado Moisés? Y capaz que sí, porque es un hombre y le puede errar. Pero no soy yo el que condene a la persona. Yo tengo que saber hablar bien, igual. Nos cuesta. ¿Por qué? Y acá voy a ir al punto central. ¿Cuál es el problema por el cual el 30% está haciendo avanzar y el otro 70% subestima la palabra de Dios? Una sola palabra: arrogancia. El chusma se pone por encima. Entonces, si yo digo con Giselle que Sergio es lo que diga yo que es de Sergio, yo me estoy poniendo por encima de Sergio. Yo sé más que Sergio. Entonces, ¿con quién me estoy comparando? Con Sergio. El chusma se compara con el objeto de su chusmerío.
Esto no es inocente. No estoy hablando de dos hermanitos que se juntan y charlan. No, no, estoy hablando de personas que pueden llegar a estar atentando contra el propósito eterno de Dios. Entonces ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo, si tengo esta debilidad, cómo salgo? Como se sale de todas las debilidades, comparándose con el Señor. No, pero mirá lo que hacen esos. Compárate con el Señor. ¿Y sabés qué te va a pasar? Siempre te van a faltar 10 para el peso. Porque nadie que se compara con el Señor puede ganar, salvo Adán, que quiso ser más. Pero después no le dio la nafta cuando el Señor lo confrontó. El diablo vino y dijo, mirá todo lo que me hacen hacer. Dice que a causa de todas las contrataciones, dice la Escritura, a causa de sus contrataciones se sublevó. ¿Y qué eran las contrataciones? El Señor le decía, Sata, andáseme aquello. En ese momento le decía Luzbel, porque era Luzbel, ángel de luz. Pero ya el Señor hablaba proféticamente. No digo luz porque se va a sentir mal Lucía, pero Luzbi le decía, a ver, dirigime el coro, Luzbi, a ver, fíjate cómo están allá, Luzbi, fíjate qué está haciendo Gabriel y qué está haciendo... bueno, si yo tengo que hacer todo, entonces yo ahora voy a ser Dios. Y ahí le presentó batalla al Señor. Bueno, ¿querés que te cuente cómo le fue? Ya está determinado, Dios aplastará a Satanás. Lo dijo claramente. Ahora, ¿cuál es el punto, amados? Que nosotros tenemos que salir de ese lugar de arrogancia para poder vivir en la humildad del Hijo para manifestar la vida del Hijo. Yo sé que estamos en una sociedad acostumbrada a opinar de todo. Bueno, yo quiero decirte algo. Si ustedes recién levantaron la mano y dijeron que quieren ser aquellos que hagan avanzar el reino de Dios, ¿sí? Moría la opinología. Moría ser un opinólogo del reino. El reino no es democracia, por eso es un reino. Por eso es un reino. ¿Y ahora qué hago? No te asustes. Esto se resuelve con arrepentimiento. Esto se resuelve siendo claro, sincero con Dios. Pero no diciendo, ay Señor, perdóname porque critiqué al hermanito un día. No, quiero complementar lo que dije el domingo. Hoy es noche de discipulado. Quiero complementar lo que dije el domingo. Señor, vacíame de mi arrogancia. Mostrame toda mi arrogancia. La quiero ver toda, Señor, toda. Quiero sentirme humillado por mi arrogancia. Señor, quiero sentirme el más débil de todos. Porque quiero que sea tu fuerza operativa en mí y no la mía. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él se declaró el más arrogante de todos, entonces dijo, no, yo soy el más débil de todos. Yo soy el menor. Como un abortivo se me apareció a mí. Y acá, no, bueno, si no estaría yo, no saben lo que sería esto. Ese espíritu de arrogancia. Si yo no hago las cosas en esta familia, ¿quién las va a hacer? Alguno hay determinado por Dios que las haga. Amados, tiene que haber una determinación de corazón para que dejemos de ser una iglesia 30 y 70 y nos transformemos en una iglesia 100%. Porque lo que hay afuera se está comiendo generaciones. Se está comiendo a tus hijos. Y lo que hay afuera no es otra cosa que arrogancia disfrazada de derechos, de lo que me merezco. Y con esto voy a terminar. He entendido que una de las maneras de salir de todo lugar de arrogancia es liberar a Dios de la responsabilidad de hacer lo que yo quiero. Cuando mi oración es, Señor, yo te libero a vos de toda responsabilidad de hacer lo que a mí me parece y de lo que yo creo que hay que hacer y de cómo debería vivir, automáticamente el Espíritu puede trabajar en mí. Yo puedo liberar a Dios. Porque no es que Dios se siente atado por mí.
No es que Dios se siente condicionado, bueno, hasta que no me libere yo no puedo hacer nada. No, lo que lo está frenando el fluir del Espíritu en mí es una sola cosa. Es mi decisión de que todo el mundo y toda la vida se acomode a lo que yo quiero. Eso es lo único que está deteniendo. Por eso vivimos de una manera que no fue la planificada para vivir. Y Dios nos ha trasladado. La buena noticia, ¿saben cuál es? Que Dios ya nos trasladó a una manera de vivir en la cual fluye la vida de su Espíritu. Y ha trasladado nuestra mente a ese lugar. Y a medida que vamos conociendo y vamos teniendo entendimiento, nuestra mente va siendo renovada. Por eso, cuanto más yo le pida a Dios que me muestre la cruz, más me va a mostrar lo que no me permite ver, lo que hay del otro lado de la cruz. Pero si yo puedo ver, Dios me va a mostrar la cruz, y para ver la cruz, claramente yo tengo, y no es que se me va a aparecer la cruz, ¿sí? Me voy a dormir, la cruz acá. Oh, veo una cruz. Pero ¿qué te empieza a pasar? Empezás a ver que vos no alcanzás para poder vivir la vida de Dios. Que necesitas que Él sea en vos. Entonces empezás a estar incómodo con cosas que antes no te daban incomodidad. Y no es por una prédica. La prédica lo que hace es abrir los ojos. Yo empiezo a ver que no estoy cómodo con determinadas maneras de vivir. Ahí estoy viendo la cruz. ¿Y qué tengo que hacer? Aprovechar. No estoy cómodo con mi vida, no estoy cómodo con mi casa, no estoy cómodo con mi matrimonio. Y ahí no es para echar al marido o echar a la esposa. Cuando me empiezo a sentir incómodo es cuando me doy cuenta que se está por producir una expansión. Cuando estoy incómodo con cómo estoy viviendo es porque hay una expansión que quiere salir y yo la estoy deteniendo. Entonces, ¿qué viene Dios? Y dice, bueno, eso es cruz, porque estás todavía de este lado, pero te voy a mostrar lo que hay del otro. Y ahí aparece la palabra y te cuenta que hay paciencia, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, amor manifiesto. Empezás a saber que está todo eso del otro lado. Oh, yo quiero eso. Bueno, deja en la cruz todo lo demás. Deja en la cruz lo que nos sirve. Ay, pero hazlo tú, Señor. No, porque a la arrogancia renunciás vos. A la manera de vivir conforme a mis propios deseos renuncio yo. Hablaba con alguien días pasados y le decía, no voy a decir qué, pero a tal lado vas vos. La influencia no te lleva de las narices. A tal lado vas vos. Amados, los que están casados, tanto nos cuesta manifestar dulzura. Los que tenemos hijos, tanto nos cuesta dejar de presionarlos. No, porque mi hijo tiene que ser lo que yo no fui. ¿Por qué? Los que tienen hijos que los llevan a hacer algún deporte, no todos van a ser Messi. No todos van a ser Nadia Comaneci. Mirá dónde me fui. Las chicas. Los jóvenes dicen, ¿quién? ¿Qué hacía Nadia Comaneci? Era una gimnasta muy reconocida. Amados, no todos van a ser. Los niños están para jugar, para divertirse. Está bien, tienen que cumplir responsabilidades. Y un reto a tiempo también está bien. Y una palabra a tiempo también está bien. Pero que no sea que esté retando a mi hijo y yo soy un ministerio de la iniquidad. Es necesario que podamos empezar a tener claridad sobre el entendimiento de esa cruz. Porque ya pasó, pero se tiene que ver manifiesto. Entonces, ¿qué va a pasar con mi oración? Señor, yo quiero ver la cruz. Y yo quiero ver aquellas cosas que hoy me están deteniendo de ver hacia el otro lado de la cruz. Acuérdate, somos hebreos.
Somos trasladados, personas que constantemente son trasladadas. Señor, yo sé que está mi mente en lugares celestiales juntamente con Cristo. Bueno, yo quiero operar en esa mente, en la mente que está sobre todo, porque sé que desde ese lugar declaro y las cosas pasan. Declaro lo que el Padre dice y las cosas pasan. Pero quiero aprender, Señor. ¿Por qué a veces creemos que sabemos todo y no le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que nos siga instruyendo y nos siga enseñando? Y ahí, ¿sabes por qué? Porque creemos que sabemos todo. Sabemos la función del Espíritu, sabemos la función de las gracias ministeriales, sabemos la función que tiene que cumplir el sonidista, sabemos la función que tiene que cumplir la que está en el texto. Todo lo sabemos. ¿No le damos la oportunidad a Dios a que nos enseñe a vivir la vida de Cristo? Pero es bueno que empecemos a diluirnos en el entendimiento de Cristo. No que Él se diluya, sino que nosotros diluirnos. ¿Y cómo nos vamos diluyendo? ¿Cómo se diluye? Una medida de tanto, una medida de tanto, ¿sí? Y ahí obtenés determinada cosa, ¿o no? Quiero obtener detergente. Bueno, no voy a preguntarle a Lucas, pero una medida y aparece. A medida que voy a la cruz, que permito el traslado a la cruz, un bautismo se va produciendo. Entonces, la medida de Cristo empieza a bautizarme. La medida de Cristo continúa. Entonces voy empezando a ver con más claridad la vida de Dios. Por eso, si te estás sintiendo inquieto en esta noche, ¡qué buena noticia! Porque el Evangelio es buenas noticias para Dios. Para el hombre también es una buena noticia, pero primero hay que darle la mala. Te va a doler. Porque no es que te van a doler cosas. Uy, me tengo que esforzar. Bueno, si yo no tengo que esforzarnos por nada. Simplemente es tomar las decisiones adecuadas y oportunas para dejar de pensar y vivir como yo creo que hay que pensar y vivir, y empezar a pensar y vivir como Dios habló en la eternidad acerca de cómo se vive en Cristo. Che, no leí la Biblia. ¿Me perdonan hoy? Sí. Total, esto es para nosotros, para Abundante Gracia. Si hay alguien que está por ahí en internet que no pertenece, bueno, bienvenido. Estamos dando la bienvenida hoy. Y qué bueno, acá no leemos la Biblia, la damos a conocer. Acá vamos a conocer la vida de Dios, que está en la Biblia. ¿Sabés por qué los religiosos quieren que leas la Biblia? O que nada más leas la Biblia. Y viene el religioso y dice, pero no habló de la Biblia. ¿Cómo que no? ¿Todos los versículos que cité hablando? ¿Cuánto? ¿Sabés a los únicos que le citaba la Biblia al Señor Jesús? Sí, adivinaste, a los religiosos. Porque a la gente le hablaba normal, le hablaba vida. Pero todo lo que vos querías corroborar estaba en la Escritura. Pasa que el religioso es vago, quiere que le agarren la Biblia y se la den ahí, todo versículo por versículo. Pero los hijos, o sea, nosotros, sabemos cuando hay palabra de Dios, porque da testimonio el Espíritu. Entonces, ¿sabes qué dijo el pastor? Hoy que tenemos a San Google. Ah, sí, está escrito. Ah, sí, está escrito. Estamos pendientes de que un versículo me cambie la vida. ¿Sabés lo que hace la mentalidad religiosa? Es parte, o mejor dicho, lo que hace. La mentalidad religiosa es parte del sistema opositor al propósito eterno. Por eso quiere conocimiento. ¿Sabés lo que hace el conocimiento exterior, extremo de la Biblia pura? ¿Sí? Biblia literal. No estoy diciendo que no hay que leerla. Hay que estudiarla. Pero guiados por el Espíritu, en sujeción a la iglesia del Señor, ¿sí? En sujeción a lo que Dios está hablando hoy a su iglesia. ¿Sabes lo que hace el conocimiento y nada más? Abstrae de la realidad.
Pasa como cuando Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién los narcotizó? Porque vinieron los judaizantes y le empezaron a meter conocimiento. Conocimiento, y la ley, y la ley, y la ley, y la ley, y la ley. Entonces viene Pablo y le dice, ¿quién los narcotizó? ¿Quién los drogó? Mucha escritura, mucha ley termina siendo droga muchas veces. ¿Qué hace la droga? Hace escapar de la realidad a las personas. La fe no niega la realidad, la fe enfrenta la realidad. Porque sabe que va la fe adelante, pero la gracia arrolla cualquier realidad. De eso se trata la vida del Espíritu. Amados, empecemos a manifestar esa vida en y desde nosotros. Yo te hago una pregunta, y esta va a ser fuerte. ¿Cuánto quieren una pregunta fuerte? Qué masoquista que son. ¿Para qué te necesitas? ¿Para qué necesitas tanto de vos y yo de mí? Si fuimos diseñados para desaparecer. ¿Por qué resisto tanto el traslado a dejar de ser yo? Empecemos a solucionarlo como Pablo. Ya no pienso yo. Cristo piensa en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, lo que sigo pensando por mí, lo vivo en la fe, que lo voy a dejar de pensar por mí. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y vamos siendo perfeccionados en ese entendimiento. Pero a medida que vamos siendo perfeccionados, vamos desapareciendo cada día un poco más. Y yo te voy a decir algo, conviene desaparecer. ¿Por qué conviene? Y no es que va a ser como el hombre invisible, toma una pastilla y desaparece. Desaparece mi manera de pensar y mi manera de operar, porque conviene, porque contra este sistema que tiene brujos, que tiene sus ministros competentes de ese pacto, amado, contra este sistema corrupto, ¿vos te crees que a los brujos le va a ir en contra diciendo diablo fuera, diablo fuera? No. Porque el trabajo que hacen las tinieblas es para que eso conecte con la parte de Adán que está en nosotros. O sea, no podés ir contra las tinieblas a los gritos o no, a mí nunca me va a pasar nada porque estoy en Cristo. ¿Y por qué vivís como vivís entonces? Tenés que saber que hay palabras soltadas en los aires. Y no me voy a cansar de decirlo. Y va a venir la prueba de esto. Porque hay una palabra soltada en los aires, pero no vamos a enfrentar la prueba desde el lugar de ¿y ahora qué? Vamos a enfrentar la prueba con sustancia, con la palabra que la va a contrarrestar. Porque nosotros somos, Dios nos está transformando en su palabra caminante. Y ahí es donde las tinieblas quieren operar en contra. De la palabra que está caminando, de la palabra que está siendo enviada. Hoy hay un mayor entendimiento de Cristo. Tenés que saber que van a venir a pagarlo. Sacale la cara a la persona que va a venir a pagarlo. Amado, no nos creamos tan importantes. El problema es con la palabra, no con vos. Hay gente que dice, el mundo está contra mí, todo el mundo está en mi contra, todos hablan mal de mí. Qué bueno que hablen mal de mí, me encanta. Disfrutá que hablen mal de vos, pero sacale la cara a la persona, porque si no te estás comportando como un arrogante que va en contra de las personas. Vos tenés que ir en contra de la palabra soltada para detener el propósito eterno contra tu familia. Y si me afecta, que te deje de afectar rápido, porque lo tenés que soltar lo más urgente posible eso, porque vos no tenés que ir contra carne ni sangre, es contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que están posicionados en las regiones celestes. ¿Cuáles son? Todo lo que hay debajo del sol. Pero si vos y yo nos ponemos por encima, que es en el lugar donde ya estamos, ¿querés darte cuenta si estás por encima o no estás por encima? Ante una agresión, ¿contra qué vas? ¿Contra la persona o vas contra lo que está impulsando a la persona? El otro día le decía a alguien, y Sandra es testigo, es una manera de vivir que tengo. Si el día de mañana quien te ofendió y me ofendió
se acerca a vos, ¿sabés cuál es la mejor venganza? Darle un abrazo. Hacerlo sentir como que nunca pasó nada. Pero no pensé en el hermanito que se enojó con vos, no, pensá en el que está al lado tuyo ahora. Porque en ese abrazo a las tinieblas decís... Pero que no sea destiempo. Los abrazos se le dan al que viene humillado. El abrazo no se le da porque queremos ser más buenos que Dios. Porque hay un tratamiento que tiene que hacer Dios. Porque al que se humille será exaltado, pero que al que se exalte será humillado. No te pongas en el medio del tratamiento de Dios porque te va a ir mal. Vas a estar vos en el medio de lo que Dios está haciendo. Ahora, cuando alguien esté humillado, no hagas la típica carnal. Ah, venís con el caballo cansado. Porque viste que los humanos tenemos eso, que cuando el otro bajó la guardia empezamos a darle más. Pero si ya bajó la guardia, te pidió perdón, se arrepintió, ya está. Dios no perdona soberbios, por eso no perdonó a Israel. Pero a todo el que se humilla y lo declara como Señor, el Señor siempre va a estar con sus brazos extendidos esperándolo. Ahí te das cuenta. Dice la Escritura, bienaventurados serán cuando los vituperen mintiendo. Y si no mienten, fíjate qué podés hacer para restituir. Porque si le debe plata a todo el mundo y te critican, y bueno, anda a pagar. O sea, pero si mienten tranquilo, vas a tener tu venganza. ¿Cuál va a ser tu venganza? Abrazar al ofensor. Viste que la Escritura dice, ascuas de fuego arderán en su cabeza. ¿Y cuántos han orado? Señor, haceme justicia. ¿Y sabe cómo oramos los evangélicos, chicos? Ustedes que gracias a Dios nunca oraron así ni van a orar, porque hoy van a aprender que no se ora así. ¿Sabe cómo oran los evangélicos? Dice, lo bendigo. ¡Lo bendigo! Y adentro dice, porque ascuas de fuego arderán en su cabeza. ¿Sabés lo que tiene en la cabeza ese evangélico? Este no va a dormir nunca porque va a estar atormentado por los demonios por lo que me hizo. ¿Sabés lo que eran las ascuas de fuego? Cuando Israel sale de Egipto, había un momento que la familia se reunía. Y era en la noche. Durante el día caminaban y en la noche se reunían. Las ascuas de fuego se utilizaban los padres sobre los hijos. Era una especie de pañito, como algo envuelto en un paño, que se utilizaba para que el otro no tenga frío. Los padres apoyaban las ascuas de fuego en la cabeza de los niños para que no tengan frío a la noche. Entonces cuando dice ascuas de fuego arderán en su cabeza, es que sentirán la gracia de Dios y no podrán resistirse a esa gracia. Nadie se puede resistir a la manifestación de la gracia. Por eso la iglesia entendida es una iglesia que sabe que es exportadora de gracia en todo tiempo y en todo lugar. Si vas a hablar de algo de alguien, habla gracia. Y ascuas de fuego arderán en su cabeza y será llamado por la gracia al arrepentimiento. Ya ha orado la palabra, ya la palabra está orando, ya la palabra se está manifestando. Ya la palabra está diciéndote y te está llevando al lugar que el Señor ha determinado que ya estés, pero se te va a empezar a abrir un campo para que puedas vivirlo. Es el entendimiento de Cristo al que estamos siendo trasladados. Y qué bueno que el Padre nos permite llegar. Qué buen tiempo estamos viviendo, iglesia.
Qué buen tiempo de la palabra de Dios estamos viviendo. Habla bien de tu familia. Habla bien de los que te ofenden. Habla bien de tu esposo, de tu esposa. Habla bien de tus hijos. No te digo que no te enojes. Hay cosas que hacen los chicos que hay que retarlos. Pero habla bien de ellos. Habla bien. Habla bien de la iglesia. Habla bien de tus hermanos. Habla bien de los líderes, habla bien de porque eso te está humillando bajo la poderosa mano de Dios. No es una humillación que viene por dolor de sentirse, ay, soy una porquería. No, es una humillación de estimar todo como superior a mí mismo. Es la humillación de Pablo. A eso nos está convocando el Señor como iglesia. Esta palabra tiene que ser de cabecera. A los que están acá y a los que están ahí, esta palabra tiene que ser de cabecera. Y no digo un antes y un después porque eso corresponde al Espíritu, pero sí tiene que ser de cabecera, tiene que ser distribuida, porque el mundo tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer la gracia de Dios, tiene que conocer contra qué se enfrenta, pero con qué vamos, por cuanto abundó el pecado, que es la oposición contra el propósito eterno. Abundó la gracia. Invitarlos a que continúen profundizando en sus casas, con sus familias, que continúen en este entendimiento y que podamos no solo construir, seguir construyendo, los que están en los grupos. Oh, a mí me pasó esto, yo entendí aquello, yo entendí lo otro, yo no entendí nada. Bueno, no importa, vamos a explicarte. Estaban muy serios. Vamos a acompañarte. Es hasta que todos lleguemos, amados. Hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno, al varón perfecto. Hay una medida como iglesia. Sentite pleno de que esa medida la estamos llevando y la estamos dando a conocer.